Padre, te damos gracias por el privilegio de adorarte, de estar en tu presencia, porque has sido bueno hasta hoy con nosotros y lo seguirás siendo, porque eres Dios eterno, inmutable. Señor, hoy agradecemos por el estado en que está nuestra vida, cual sea el que sea, porque queremos y decidimos contentarnos en todo tiempo. Te damos gracias porque, Señor, hoy estamos en familia, estamos juntos, podemos ver los hermanos y te damos gracias porque podemos salir en vivo a través de YouTube. Bendice a todo aquel que está ya escuchando hoy, háblales a través de tu palabra. Quedamos confiados solo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con esta semana aquí en los Estados Unidos a nosotros nos abre la Navidad, porque arrancamos con el Thanksgiving y ponemos luces por todos lados en esta semana. Armamos el árbol a los que no lo han armado todavía. Y con el Thanksgiving aquí se para todo el país. Hablaba yo con un colombiano el otro día y como que trabajaba ese día y otro más me decía, no, como bueno, nunca hemos celebrado esta fiesta de Thanksgiving. Pero yo recuerdo la primera vez que estuvimos en un Thanksgiving aquí en los Estados Unidos y fue en Washington, vivíamos allá en Washington en un pueblito, Gatesburg, en Maryland. Y dijimos, bueno, Thanksgiving, qué chévere, no se trabaja ese día y es pagado, y eso era como lo leíamos nosotros, Thanksgiving, las películas, qué bueno, qué bueno. Eso era todo. Entonces dijimos, pues por la tarde vamos a comer, ¿no? A un restaurantico o algo bien chévere, ¿no? El día estaba pago y entonces dijimos, vámonos a comer a un restaurante. Y salimos cuando no había ningún restaurante abierto. Entonces, qué cosa tan rara. Dijimos, bueno, pues McDonald's es una franquicia importantísima, vámonos para McDonald's. Y nos fuimos a McDonald's, cerrado McDonald's. Pero ¿cómo así? Burger King, cerrado, todo cerrado. Esto es en serio, esta fiesta, pensamos. Y dijimos, no, vamos a buscar en alguna parte y empezamos a buscar y encontramos un único McDonald's en Washington, D.C., en toda el área de Washington, D.C. y todo eso, y creo que cerraba a las 4, entonces eran como las 3, corra, corra, y nos fuimos volados y alcanzamos a calificar por las hamburguesitas, ¿no? Porque eso estaba la fila tremenda para poder comprar. De esa magnitud ha sido la fiesta aquí en los Estados Unidos. Entiendo que cada vez es menos porque nos estamos quedando sin valores. Yo estoy hablando de hace 20 años, cuando llegamos a este país, y ahorita quizá, no sé cómo sea, pero el Thanksgiving es una fiesta muy importante y los invito a que los que están aquí en los Estados Unidos la celebren y los que no, pues que se nos unan, porque vamos a transmitir de algún modo algo, no de pronto todo, pero o no en vivo, pero vamos a transmitir un poquito lo que nosotros hacemos ese día. Vamos a ir al parque. Los invito a todos, los he llamado a cada uno, les he dicho, vamos al parque ese día, acompáñenos. Y los invito a que celebren con nosotros ese día, que es un día familiar. Algunos aquí en los Estados Unidos visitan, salen fuera de su ciudad y se van a visitar a los abuelos o se reúnen en familia. Es quizá, si no la más importante de las fiestas en este país. Bien, dicho todo ese preámbulo, quiero recordarles o a alguno que estuvo escuchándome, ¿qué fue lo que hemos venido hablando la semana pasada? ¿En qué libro estamos? Estamos en el libro de Juan, estudiando el Evangelio de Juan, y estábamos empezando el capítulo 10 y nos despachamos una sección larga, El Señor estaba presentando como el buen pastor y estábamos en Juan 10 y en el verso 7 el Señor dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él dice que es la puerta y que nadie puede ir al Padre si no entra a través de esa puerta. Y también dice que es el buen pastor. El buen pastor en el 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y habla de un lobo, y habla de un ladrón, y habla de un salteador, y habla de un mal pastor. Y todo eso. Yo le decía que pues los pastores hoy por hoy, la gente tiende a confiar, ya cada vez menos también, pero la gente ha tendido a confiar en los pastores y han sido defraudados, porque pues la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos un buen pastor y es Jesús de Nazaret. Ese es nuestro buen pastor. El Señor estableció obviamente ministerios, entre esos el del pastor, pero todos, tanto el pastor de la iglesia como las ovejitas,
seguimos es al buen pastor que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que da la vida por las ovejas. Eso es lo que dice. Los demás no, dice, algunos son asalariados y huyen, porque dice, para esto no me pagaron, no me están pagando para dar la vida. Eso es lo que hace un portero de un banco. Y dice, no, roben bien pueda, porque yo no voy a dar la vida, yo tengo familia. Y eso es lo que hace. Muchos pastores dicen, yo trabajo lunes y martes en consejería, y eso de 3 a 5. Así que haga una cita allí y ahí yo, si puedo, lo atiendo cuando haya turno. El buen pastor dice que da la vida, da todo por sus ovejitas. Bien, introduciendo todo eso, nos vamos a meter a nuestro texto de hoy. El título de la enseñanza es Hanukkah, así se dice en español, Hanukkah, con tilde en la A, pero en realidad se escribe así como está en inglés, es más común, inclusive en español, se usa así de esa manera, como aparece en la pantalla. Nuestro texto está en Juan 10, verso 22 al 42, y han pasado 2 meses, no es consecutivo, cuando el Señor está hablando, yo soy el buen pastor, y aquí como que amplía, desarrolla mejor el texto, pero en realidad hay como un espacio entre esos 21 versos y este verso 22, dice que son 2 meses el espacio que pasa. Y bien, vamos a leer. Si usted está aquí, póngase de pie y coja la Biblia. Espero que haya traído la Biblia. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Es su palabra, creemos que es la palabra que Dios nos ha revelado. Y voy a leer verso 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Ese es mi nieto Noah. Él cuando oye ruidos fuertes, él se pone así nervioso, pero tiene buen pulmón, gracias a Dios está sano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ahí vuelve, como digo, con el tema que traía. Esta parte es como un resumen nuevamente de lo que él viene hablando, pero como dije, hay un lapso de tiempo de 2 meses que han pasado y él vuelve y retoma donde dejó. Probablemente el escritor por eso lo pone aquí junto. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ya es como la 3ª vez. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que hoy obres a través de ella, liberando a todo aquel que esté con sus ataduras espirituales
y muertos en sus delitos y pecados, como enseña tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tomen asiento. Como hacemos acá la exposición de la palabra es verso a verso o bloque por bloque, en ocasiones hacemos un tema, claro, y traemos unos versos escogidos y presentamos un tema, pero lo que estamos haciendo ahora los sábados es haciendo una predicación expositiva, buscando explicar la palabra de Dios con la misma palabra de Dios. Y vámonos a hacerlo así hoy en el verso 22. Dice, empieza, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y dice otro detalle que era invierno. Bien. Fiesta de la dedicación. Se le conoce como Hanukkah. Es como se llama la enseñanza. Hanukkah. Es una palabra de origen hebreo y la palabra Hanukkah significa dedicación, ¿no? También se le llama el Festival de las Luces, celebración de dedicación y celebración de los macabeos. Hanukkah conmemora la victoria de los macabeos sobre los sirios y la rededicación del segundo templo de Jerusalén cerca de 165, del año 165 antes de Cristo. ¿Cómo se celebra? Ellos tienen 8 velas, o las familias hoy por hoy, y van encendiendo una a la vez, una un día, al siguiente 2, al siguiente 3, hasta que llegan al día 8. Eso es como se celebra el Hanukkah para los judíos. Se celebra al fin del año, en el mes calendario lunar hebreo, y eso corresponde más o menos en noviembre, diciembre. Algunas veces ha caído al lado de la Navidad, ¿ok? No es la versión judía de la Navidad, porque algunos dicen eso es la Navidad de los judíos. No, ellos no celebran el nacimiento de Jesús ni nada semejante. Voy a tratar de explicarles ahorita en qué consiste un poco. Conmemora la victoria de los macabeos sobre los sirios y la rededicación del templo de Jerusalén. Y bueno, vamos a explicar un poquito. Para yo hablar de esto tengo que remitir un poquito a la historia, ¿sí? La historia bíblica y a la historia también secular. Entonces, esta fiesta no está establecida en la ley de Moisés, la fiesta de la dedicación o el Hanukkah, como la de la Pascua o los tabernáculos. Es una fiesta que celebran los judíos, pero no estaba establecida y el Señor Jesús la honró porque estuvo en ella. Bien. El pueblo de Israel primero cae en las 10 tribus del norte. No sé si usted ha leído la Biblia y es familiar con las historias de la Biblia, pero si usted lee al principio, usted va a encontrar cómo el pueblo de Israel es infiel al Señor y entonces Él los entrega en manos de otro pueblo que se llama los asirios. 10 tribus del norte entonces son deportados y son esparcidos. Se dice que algunos no volvieron, algunas de esas tribus. Y pasaron casi 2 siglos hasta que... ¿Y qué pasó con Anita? ¿Se fue? Ok. Dice que pasan 2 siglos hasta que la parte del sur, que se llama al lado de Jerusalén, donde están los judíos, también son deportados. Ya no los asirios, pero vienen los babilonios. Los invaden y los deportan, ¿no? ¿Me siguen? Tenemos entonces 2 reinos. El reino de Israel estaba dividido en el reino del norte, el reino del sur. La primera parte, los primeros 10 fueron deportados y 200 años después fueron deportados, o 150 fueron deportados los del sur. Bien. Los del sur, refiriéndonos a ellos, vuelven a 70 años después. El rey de Ciro, el rey de Persia, rey Ciro, tal vez tenemos un texto allí, Esdras, ¿sí? Esdras, porque no lo mencioné, pero Babilonia cae. Babilonia primero, a ver, vuelvo y digo, los asirios sacan a los del norte, pero ya luego viene otro pueblo que son los babilonios y saca a los del sur, los deporta, y luego a los babilonios hacen guerra con los persas, caen, y entonces el rey Ciro es el que está ahorita a cargo, y el rey Ciro les autoriza que vuelvan a sus tierras, ¿sí? Esdras nos cuenta, Esdras 1:2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Bien, entonces están los persas con esa tierra, y con el tiempo, al
Alejandro Magno, los que les gusta la historia, pues derrota a los persas. Y estamos allí en esa parte donde el imperio griego, a cargo de Alejandro Magno, toma posesión de toda esa región, que es Israel, y lo conocen como Siria, toda esa región la conocen como Siria. Al morir Alejandro Magno, él no tenía herederos, ni dejó una instrucción específica, pero ellos se pusieron de acuerdo, los generales, 4 generales de Alejandro Magno. Él había conquistado un montón, ese hombre fue tremendo en la guerra, Alejandro Magno. Lean un poquito de historia a los que no les gusta, pero les cuento. Entonces, los 4 generales de Alejandro Magno se dividen la tierra y dicen, bueno, este lado es para ti, este lado es para ti, este para ti. Entonces, el pueblo de Israel queda engrampado allí bajo una persona que se llama Seleuco. El general Seleuco le corresponde esa zona. El pueblo de Israel está a veces a cargo de otro general que cogió el lado de Egipto y esto. Entonces, el pueblo de Israel está ahí, o es esclavo del uno o es esclavo del otro. Y ahí se la pasa el pueblo de Israel. Estando en esas, aparece en el año 167 a.C. un rey, un descendiente de este imperio Seleuca, que se llama Antíoco Epífanes. Este hombre intentó cambiar las costumbres judías. Él dice, me cansé de que los judíos hagan lo que quieren. Y entonces él decide helenizar o convertir a los judíos en griegos. ¿Sí me siguen? Bueno, estando en esas, él lo hace pacíficamente, pero no lo logra. Entonces dice, ahorita la vamos a hacer a las malas. Y se mete a Jerusalén y mata, de un viajado 80,000 en Jerusalén, los mata, y a otros 80,000 los esclaviza. Eso es lo que hace este hombre rey en ese momento, Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo acto seguido? Profanó el templo, montó una imagen de Zeus allí, en el templo de Jerusalén, que era, obviamente no era el templo de Salomón, sino era el reconstruido, era el segundo templo. Entonces, estando allí, él pone a Zeus y hace un altar y sacrifica un cerdo que era inmundo para los judíos. O sea, él hace como se le ocurre, porque dentro de los rituales de Zeus, ellos mataban cerdos y lo hace allí, matan un cerdo y hacen todo eso. Para los judíos eso es abominación, es terrible. Y los griegos estaban decididos a acabar con la cultura y la religión judía. Nosotros estamos hablando de la Biblia y por eso tengo que traer todo esto para poder ambientar qué es lo que está pasando en el Hanukkah, ¿sí? Bueno, aparece un sacerdote que se llama Matatías, que dice, no me gusta lo que está pasando, y cuando ve lo que están haciendo, él coge a un soldado de este imperio, le quita la espada, lo mata, y también al sacerdote que está matando el cerdo, lo mata, y de ahí se forma la revuelta, que se llamó la Revolución Macabea. Este hombre se llama Matatías y tuvo sus hijos, él y sus hijos crearon una especie de guerra de guerrillas. Los que son colombianos entenderán lo que es una guerrilla. De pronto otros países no lo han sufrido, pero nosotros hemos sufrido mucho con la guerrilla, que son golpes pequeños de un grupo de personas. Forman pequeños escuadrones, pueden ser 4, pueden ser 200, pero pequeños escuadrones que obviamente si se enfrentan en campo abierto con el ejército de un imperio de estos, pues no tienen chance. Pero llegan, cogen un golpe, matan una bomba, y eso en Colombia era muy frecuente, y acaban, y así iban minando, hasta que finalmente uno de los herederos de este Matatías le costó 2 años haciendo ese tipo de guerra de guerrillas, y frente al debilitamiento que estaba sufriendo el imperio en ese momento, otros problemas que tenían, pues logran desterrarlos de su territorio. Y este hombre que se llama Judas Macabeo libera al pueblo judío de la opresión de sus enemigos. Lo libera. ¿Y qué hace cuando lo libera? Dice que consigue aceite y se sube y le echa aceite a la lámpara de Israel. Entonces, el Hanukkah es exactamente eso, que se está celebrando la liberación del pueblo de Israel de mano de sus enemigos. Algo así es lo que esperaban los judíos, un Jesucristo que viniera y los libertara
a la manera que lo hizo Judas Macabeo. Eso es lo que ellos buscaban, un libertador. Ese es el tipo de rey que ellos esperaban. Jesús no cumplía con esas cualidades. Estamos ambientados ya con la historia. Ok, ahorita yo les explico por qué tengo que mencionar toda esa historia dentro de nuestro relato bíblico. Ahora, la Navidad es un tema que hoy por hoy nos trae a nosotros. Y cuando alguien dice, ¿por qué no debemos o por qué debemos celebrar la Navidad los cristianos? ¿Por qué celebramos Navidad si no es una fiesta bíblica? A la manera como los judíos estaban celebrando la fiesta de la dedicación, sin ser una fiesta que es bíblica, de la misma manera nosotros como cristianos estamos celebrando la Navidad. ¿Por qué? Porque no celebramos una fecha. ¿Quién sabe si Jesús nació el 25 de diciembre o en septiembre o en enero? Nadie sabe. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? Pero celebramos un evento, celebramos el evento que Cristo nació en esta tierra para traer libertad, para salvar a lo que se había perdido, como dice. Eso es lo que celebramos. Y entonces es nuestra excusa y nuestro marco perfecto para anunciar que el Salvador, el Hijo de Dios, vino al mundo. ¿Bien? O sea, ya no estamos en la fiesta de la dedicación celebrando que Judas Macabeo fue el que trajo libertad, pero Jesucristo nació y celebramos eso. Eso es lo que celebramos en Navidad. Lucas 2, 10 al 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es el libro de Lucas que siempre usamos para la Natividad. Y está hablando de eso, que celebramos el nacimiento de nuestro Señor. Bien. Versos 23 y 24, siguiendo nuestro texto base. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es un área con columnas y cubierto. Como les dije ya, el templo de Salomón ya fue derribado, ya no existe, pero tenemos unas ruinas que quedaron, que las dejaron a propósito en este nuevo templo. Y ese sector se corresponde al pórtico de Salomón. Ahí el Señor Jesús acostumbraba a enseñar. Y luego los apóstoles aparecen en los libros de los Hechos que están enseñando también bajo esa área que es como techada y cubierta. Recuerden que el templo es más bien abierto. El templo de Jerusalén es un sitio abierto y lo hacen así a propósito para que la gente tenga comunión con Dios mirando al cielo. Pero esa área es cubierta. Bien. Las personas que lo están increpando le dicen... Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Ustedes creen que están preguntando sinceramente? No, no lo están haciendo sinceramente. Porque si él llegaba a decir que sí, yo soy el Hijo de Dios, pues ese era el motivo para ser juzgado y matado. El Señor no era tonto, el Señor no podía hacerlo de esa manera. Pero él le responde y le dice... Vamos a usar unos versos para explicar esto, para referenciarnos. Juan 3, 13, 15 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 5, 19, que están preguntando algo que Jesús ya ha dicho, pero ellos están haciéndose los locos y Jesús sí les dijo. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Él está diciendo que es como Dios, que es Hijo de Dios sin decirlo. Siempre lo hizo así. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Él. En Juan 7:29, pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Acto seguido lo quieren apedrear, porque él dice,
Antes que Abraham, yo soy. Se está haciendo igual a Dios con la expresión yo soy. Y ellos lo entienden claramente. Cuando lo quieren apedrear ipso facto, cuando lo quieren matar ahí mismo, es porque ellos están entendiendo. Entonces, cuando la expresión que dice nuestro texto base, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, es falsa. Es una retórica. No hay verdad, no hay sinceridad. Algunos dicen cosas como, hoy por hoy, si Dios existe, pues que se aparezca, ¿no? De la misma manera, pura retórica. La verdad, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. No le atribuyamos a Él nuestra propia falta de fe. Si nosotros no creemos, pues digámoslo, no creo y ya. No uno puede decir, no, pues si Dios existiera tal cosa, ¿sí? Sigo en el texto base, verso 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. El Señor está hablando claro. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En el 25 Él está diciendo es, mis palabras y mis hechos concuerdan. Yo ya les he dicho, ustedes no me creen, pero mis obras hablan por mí. Ahora, yo les pregunto, y eso es tema de discusión. Abro la discusión, dice en el Congreso. Se abre la discusión. Trabajé un tiempo en el Congreso en Bogotá y así decía, se abre la discusión. Entonces, yo les pregunto a ustedes como cristianos, ¿no estamos nosotros supuestos a actuar conforme es nuestra palabra también? Así como Jesús dice. Es decir, yo digo soy cristiano, yo digo que yo sigo a Cristo, yo voy a la iglesia. ¿No se supone que mis obras hablen por mí? No necesitaría yo hablar tanto. Claro, hemos hablado de predicar el evangelio y de hablar de Cristo, sí es válido. Pero hombre, lo que estoy diciendo es que mis hechos deben validar mi palabrería, por decirlo de algún modo. Mi cuento, mi carreta, mis hechos, mi vida. Yo no puedo andar por allí coqueteándole a mujeres diciendo soy cristiano y después pretender predicarle el evangelio a esta mujer. No puedo. Eso no corresponde con lo que estoy hablando. ¿Sí? O sea, yo no puedo tener comunión con este mundo. O sea, eso es lo que la palabra dice. ¿Sí? Él no tiene parte con este mundo. El reino de las tinieblas no tiene nada que ver con el reino de los cielos. La gente que uno escoge como amigos para compartir, para comer, para departir, para pasar, por ejemplo, el Thanksgiving, no deberían ser personas que son del mundo. A menos que yo quiera ganarlos para Cristo, que es algo que yo les he dicho a todos. Traigan gente para el Thanksgiving, traigan gente. Porque bueno, oye, yo estoy en el mundo, no soy parte del mundo, pero yo soy una luminaria, yo alumbro, yo reflejo a Cristo. Pero lo que quiero decir es, yo en mi intimidad, yo no ando departiendo, no ando compartiendo con gente que no es creyente. Porque ¿qué tiene la luz con las tinieblas? Yo debo buscar ganarlos para Cristo, porque esas personas sencillamente van al infierno. Van al infierno. Yo decía el otro día en el grupo, y es que evidentemente cuando el Señor a nosotros nos habla, cuando nosotros somos luz y yo me enfrento con alguien y probablemente esa persona es una persona que Dios va a salvar. Y porque yo no soy la persona que le predica, porque yo no soy esa persona que lo trae a los pies de Cristo. Pero yo ando mirando las piernas de la muchacha, o en el internet, no, ¿entiende? No corresponde. O sea, la pregunta para usted, creyente, es, ¿sus hechos corresponden a su rótulo, aquel que dice ser cristiano? ¿Sus pensamientos son santos? ¿Sí? Mire lo que dice el verso 26. Verso 26. Pero vosotros no creéis, en nuestro texto base, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ellos no creen porque no son sus ovejas, les dice el Señor. Pero alguien dirá, bueno, quizá yo no soy oveja.
Alguna persona dirá, bueno, yo me comporto así porque de manera irónica dirán, bueno, yo de pronto es que yo no soy oveja, por eso es que yo miento, porque de pronto yo no soy oveja. Yo le digo a usted, ahorita Dios lo está llamando. Hoy, a través de esta enseñanza, Dios lo está llamando. ¿A usted qué dice eso? Ah, no, de pronto es que yo no soy de esos que se van a salvar. De pronto yo no he sido llamado, yo no soy escogido. Yo no soy oveja, quizá, ¿no? Escuche bien, Dios hoy lo está llamando. Y si lo está llamando es porque lo escogió. Y si lo escogió es porque usted es salvo o debe ser salvo. Como le decía ahorita, uno puede estar en un momento con alguien que no es creyente, pero yo no puedo andar complaciéndome con su pecado. Yo debo entender que esa persona va para el infierno y yo debo hacer algo al respecto. Yo debo predicarle el evangelio. Eso es lo que la palabra me llama a mí. El 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire las características que están ahí claras. Características de las ovejas. Verso 27. Una oveja anhela oír la voz de Jesús, oír su palabra, y hoy por hoy es escudriñar las escrituras. Una oveja, escuche bien, si usted es oveja, usted debe tener anhelo por la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, leer, meditar en la palabra de Dios. Si eso no está pasando en su vida y usted es una oveja, entonces tenemos dos posibilidades. O usted es una oveja enferma que necesita rehabilitación. Oye, ¿qué pasa, no? Es una oveja enferma, ¿sí? O usted no es oveja en absoluto. Si usted no busca la palabra de Dios, quizá usted no es una oveja, como lo que estaba diciendo antes. Segunda cosa que dice nuestro texto, Él las conoce, ¿sí? El Señor conoce a las ovejas, como lo estudiábamos la semana pasada. Eso significa que tiene una relación, porque la palabra conocer en la Biblia significa intimidad, o sea, sexo, pues, si lo quiere ver así. Y así se usa la palabra conocer en la Biblia, intimidad. Entonces vuelvo y digo, características de una oveja. Primera, ¿cuál es? ¿Cele? ¿Alguien? No, hablamos de la palabra. Oyen su voz. La primera característica de una oveja es oye su palabra, oye la voz del buen pastor. La segunda característica, ¿cuál es? Conocen su voz, conocen su voz. Eso habla de intimidad, de relación con él. Y la tercera característica está en nuestro texto base, ¿cuál es? Lo siguen, lo siguen, lo siguen, es increíble. Siguen la voz del buen pastor. Leíamos el otro día en Mateo que la manera en como las ovejas siguen al pastor es que él va en el medio en realidad. En el medio, él va caminando en medio de las ovejas y él va hablando y las ovejas siguen la voz. Así es como ellas ven mal, son medio cegatonas, ellas son inseguras, si oyen un ruido muy duro, ellas están despavoridas. Esas son las ovejas. Y así nos compara el Señor con ovejas. Dice, entonces, oímos su voz, ¿sí? Lo conocemos a Él, o sea, buscamos tener intimidad con Él. Eso no es el Dios de la iglesia, no es el Dios que el pastor habla, que el pastor predica, no, o el de la iglesia que usted vaya, no. Usted tiene una relación personal con Él. ¿Y cómo es una relación? Por ejemplo, si uno tiene una esposa, un esposo, las mujeres, pues uno tiene que saludarla por la mañana. Yo nunca me he ido de la casa sin despedirme de Adriana, nunca. Y si alguna vez pienso que no me despedí lo suficientemente claro, me toca llamarla. Yo, mi amor, ¿yo te di besito? No, bueno, besito, chao. Eso es su relación, yo tengo una relación con ella, una relación. Y en el día hablamos, y yo sé si ella estaba maluca cuando salió, yo me percaté. Ay, me duele. Entonces yo, ¿cómo sigues, mi amor? Ah, bueno, ok. Yo la veo que de pronto le falta una chaquetica, entonces, mi amor, cómprate un saquito, porque me doy cuenta, porque tengo una relación con ella. Esta mañana ella amaneció con malestar,
tenía migraña y eso. Yo, descansa, mi amor, acuéstate, tomaste una pastilla, ¿quieres algo? ¿Qué te compro? Lo que sea, tengo una relación con ella, sé cómo está. Así es con mis hijos, yo tengo una relación con mis hijos. Que un hijo mío que está en sobrepeso, que un hijo mío que esto, que un hijo mío hace aquello, y que el otro hace aquello. Yo sé en qué andan, o creo. Tengo una relación con ellos, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, eso es un buen ejemplo de la relación con el Señor. Ok, se me fue mi texto. Ahora, cuando uno sigue al Señor, ¿qué es seguir? En realidad, para un cristiano hoy es abandonar el pecado. Cuando uno conoce al Señor, uno abandona el pecado. ¿Qué piensas, Frankie? ¿Sí estamos de acuerdo? Uno sigue al Señor, uno abandona el pecado. Alguien dice, entonces no pecamos. No. Es decir, sí pecamos, pero no andamos una vida de pecado. Porque tengo al Espíritu Santo que me habla a mí y me convence, me redarguye, me dice, estás mal, hombre. No debes mirar así a esta mujer. No debes hablarle de esa manera a esta mujer. El Espíritu Santo me convence, a mí me habla. Cuando uno es un verdadero creyente, yo sigo al Señor. El Señor me habla a mí a través de su Espíritu Santo. ¿Me entienden? Y me dice por qué camino debo andar. Me corrige el camino. Lo hace todo el tiempo. Ahora, si yo quiero permanecer en pecado, pues voy a tener consecuencias. Pero si soy una oveja del Señor, yo escucho su voz, yo lo sigo a Él y le obedezco lo que Él dice. O sea, si yo me quiero pasar por la faja lo que el Señor dice, pues estoy grave, tengo consecuencias. Hablé con alguien y me dijo, mi hijo tenía un Mustang. Me estaba contando una historia, una señora americana me dijo, mi hijo tenía un Mustang. Y yo, un Mustang, un caballo, pues estaba hablando en inglés todo el tiempo. ¿A horse o a car? Le dije yo. Me dijo, no, a car, of course. Ok, entonces continuó diciéndome, no, que tenía un Mustang. Y yo, ¿y qué pasó? Me dijo, no, pues estábamos hablando y me dijo, ella le dijo, ¿ya oraste? Y dijo, ¿para qué? Yo no creo en Dios. Y ella le dijo, mucho cuidado con las palabras que usas, porque Dios tiene a funny way, tiene una manera muy curiosa, muy simpática de hablarle a los seres humanos cuando entran en ese camino. Digo, don't care. Le digo, no me importa, yo no creo en Dios. Bueno, el muchachito tiempo después casi se mata en el Mustang. Quedó mal herido, tuvo problemas en la lumbar acá, aquí, por aquí, se fregó, o sea, se pegó una estrellada, la cosa más tremenda. Y entonces le pregunté yo, ¿y cambió la manera de ver del muchacho? Y me dijo, of course, claro, ahora va a la iglesia, ¿no? ¿Entendió? Dios hablando. Dios a veces tiene que hacer cosas para llamar a sus ovejas. 28, verso 28, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dice que nos da vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna nuevamente, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire ese verso, qué belleza. Verso 29 nos dice que tenemos seguridad de salvación. Como en el 28, en el verso anterior dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, cuando alguien dice, ay, pero es que de pronto el diablo me hace la trampa o le hizo la trampa a mis hijos y se fueron para el infierno, no hay manera. Está diciendo que Él nos da vida eterna y una vez Él nos da vida eterna, no perecen jamás.
Es decir, la salvación no se pierde. Deje de andar pensando cosas que no existen. Dice, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Ni cosa creada, ¿cómo es que dice la palabra? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y en el 29, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, no las pueden arrebatar de mi mano ni de la mano de Dios. Es lo que está diciendo la palabra. Porque dice, mi Padre me las dio. Somos un regalo de Dios Padre al Hijo. Y Él nos posee. Somos de Él, somos de Jesús. Somos el regalo de Dios Padre al Hijo. No perdemos la salvación. El Señor nos escoge, nos salva, nos quiere santificar. Y todo el tiempo, de una u otra manera, lo está haciendo, buscando llevarnos a la santificación. En el 30 dice, yo y el Padre uno somos. No dice, yo y el Padre uno soy. Está hablando de dos personas en este momento, porque está la Trinidad. El concepto de la Trinidad o la doctrina de la Trinidad no está explícita en la palabra de Dios. Es por lo tanto una doctrina. Pero uno deduce cuando dice siempre, hace referencia al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre, como tres personas distintas. Acá está claramente diciendo, dice, yo y el Padre, yo individual y el Padre, dice, uno somos. Es un misterio, sí, uno no logra comprender hasta lo que comprendemos, pero sí tenemos claro que son dos personas, un solo Dios verdadero, o tres personas, pero en este caso estoy mencionando a dos, perdón. Juan 17, 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vuelve y reafirma la unidad de Dios Padre y Dios Hijo. Y ahí nuevamente en el 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ahí ellos claramente están entendiendo que Él se está haciendo a sí mismo Dios. Él se está llamando Dios, Jesucristo. Verso 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Todas las obras, los milagros, lo que acababa de pasar. Sí, o sea, hemos visto al ciego, hemos visto al mudo, hemos visto al paralítico. ¿Por cuál de ellas me quieres apedrear? Está preguntando el Señor. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Miren, ¿no se dan cuenta que ellos empezaron diciendo al principio, dínoslo de una vez, si eres hijo de Dios, dínoslo abiertamente, claramente? Y aquí dice, te apedreamos porque siendo hombre te haces Dios. O sea, ahí está claro que no eran sinceros. Así como muchas veces uno, no yo, pero las personas muchas veces están queriendo evadir su responsabilidad frente a Dios, diciendo tonterías como que es por culpa de mi padre que era borracho, yo soy tan mujeriego como él y cosas de esas. No, eso es la decisión de uno, el pecado. Verso 34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, a ver, voy a volverme atrás para que entiendan un poquito el contexto. Entonces, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemos porque dije, hijo de Dios soy. Ok, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Él está haciendo referencia al Salmo 82, versos 1, 6 y 7. Dice, verso 1 en el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. En el 6, yo dije, vosotros sois dioses y vosotros todos hijos del Altísimo. Ahora, ¿cómo se explica? El Señor está diciendo que somos dioses, sí,
Eso es lo que está diciendo. Entonces usted se pone contento, soy un Dios, soy un Dios, soy un Dios. No, entienda el contexto, porque a veces la verdad es que se han sacado doctrinas cuando se sacan los textos afuera. Dicen, no, mira, Dios dice en su palabra que nosotros somos dioses. Usted es un Dios. Y entonces argumentan, porque usted tiene el ADN divino, usted tiene las características divinas, el soplo del Espíritu, usted es Dios como Dios, usted tiene el soplo de vida, y argumentan y ponen versos para armar una doctrina que no es cierta. Lo que está hablando allí, en ese verso, en el capítulo 82, está diciendo es que, como dice claramente, Dios está en la reunión de los dioses, y la palabra dioses ahí se refiere a jueces, dice, en medio de los dioses juzga. ¿Entiende el contexto? Sí, o sea, y si sigo desarrollándolo en el 6, como dije, vosotros sois dioses y todos vosotros, dice, al mismo tiempo de ser jueces, hijos del Altísimo o maestros, puede ser, pero como hombres moriréis. Ahí se le quita la cualidad de Dios, dice, hijos del Altísimo y como hombres moriréis. O sea, no hay tal Dios eterno, cosa así que yo sea, sino que es cualidad de Dios. Pero dice, y como cualquiera de los príncipes caeréis. A ver si lo logramos armar de qué es lo que estamos hablando hoy. No se me pierda, voy a tratar de ir cerrando a partir de ahora. En el verso 36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemos porque dije, hijo de Dios soy. Aquellos hombres recibieron la palabra de Dios para juzgar. ¿Sí? Los hombres en el capítulo 82 del Salmo 82, ellos recibieron la palabra de Dios para juzgar. Dios estaba en medio de ellos y Dios juzgaba a través de ellos, de su palabra. ¿Bien? Hasta ahí estamos claros. Pero ellos, los judíos con que está hablando aquí Jesús, no están recibiendo la palabra de Dios que es Jesús. ¿Me entiende? No. Capítulo 82, Salmo 82, dice, ustedes son dioses, le dice a los jueces, ustedes son dioses. Juzgan por la palabra de Dios. Ustedes son dioses, juzgan por la palabra de Dios que los santifica. ¿Sí? Ahora, actualícelo a nuestro texto base. Los judíos lo quieren apedrear. Él es la palabra de Dios viva. Él es el logos de Dios. Y dice, al que el Padre santificó, al que Él separó, envió a Jesús, al Hijo de Dios, que es la palabra de Dios viva, no lo reciben. No reciben la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí es claro? Frankie, ¿no? Sí, ok. El verbo se hizo carne. Él es el logos, Él es la palabra de Dios. Él está en medio de ellos, hablando con ellos. Él dice que es santificado, que Él es Dios, y ellos no lo reciben. Y entonces Él trae el ejemplo de David en el Salmo 82, en los Salmos mejor dicho, en el cual dice, ahí estaba ellos, Dios juzgando en medio de ellos, a través de ellos. Les dice hasta dioses, en el sentido de jueces. Y ellos juzgaban, ¿no? A través de la palabra de Dios. Ellos en este momento estaban celebrando el Hanukkah, los judíos estaban celebrando el Hanukkah, que era la santificación del templo, pero no lo reciben a Él, en otras palabras. O sea, Hanukkah, volvámonos al tema de Hanukkah. En el verso 36 el Señor está diciendo, ustedes están esperando un libertador a la manera de Judas Macabeo. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Judas Macabeo? Santificó el templo. Y ellos no reciben a Jesús, que vino a santificarlos a ellos. En el verso 36, Dios me ha santificado a mí, y yo soy el apartado, el único, nadie como yo. Verso 37, ya vamos a acabar, fíjense. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Vuelve y usa la palabra conozcáis, que es intimidad en el verso 38. Conocer al Señor se hace de una manera íntima. Él les ruega, ahí crean, conózcanme, tengan intimidad conmigo, es lo que está haciendo el Señor. Juan 14, 10 y 11 reafirma lo que estamos diciendo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y ya vamos a acabar en este bloque. Es el último slide. No se me duerman. Santiago, despiértate. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Es como que se sacude de ellos, ¿no? O sea, procuraron prenderle, él se escapó de sus manos, literalmente. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. El Señor se va de ellos en este momento. Aquí en este capítulo 10, ya acabamos el capítulo 10, el Señor es la última vez que está en su ministerio público. Aquí se acabó el ministerio de Jesús, ministerio público. Él se retira y ya no habla más con las autoridades judías. La siguiente vez que él vuelve a hablar allá es cuando viene a la pasión y lo matan. Él ya no vuelve a hablar allá. Él se retira con esto que dijo, con lo que acabamos de decir. O sea, yo sé si me entienden, pero dice: yo soy el Hijo de Dios, yo soy la gran cosa. Ustedes no se dan cuenta que están frente al Santo de Israel, frente a la palabra de Dios viva, y ellos lo rechazan y lo quieren apedrear. Se escapa del lado de ellos y se retira. Ella nunca más habla con ellos. La luz del mundo vino a sus vidas. El Hijo de Dios, el buen pastor, estaba delante de ellos. ¿Y ellos qué hicieron? Se taparon los oídos. No quiero, no quieren oír. Va en contra de lo que ellos aman. Ellos aman el estatus de ellos, lo que sea. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Cómo está Dios hablándole a su vida? ¿Qué es lo que usted protege? ¿Por qué no se rinde y se entrega por completo? Es la pregunta. Entonces el Señor se retira, ellos se van. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, fue lo que dijimos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¡Qué bendición! ¿Es usted una oveja? Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Algo que quería resaltar en esta parte finalizando es en el verso 41, cuando dice: y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Juan, el bautista, Juan el que estaba bautizando, lo único que hizo fue señalar a Jesús. Usted no tiene que hacer grandes milagros. El cristiano no está llamado a sanar, a echar fuera demonios, a hacer grandes manifestaciones. Ese no es el llamado del cristiano. Fíjese la sencillez de ese hombre que fue Juan el Bautista. Lo único que hizo fue señalar a Jesús. Es Él, síganlo a Él. Él es de quien les he hablado. Eso fue lo que hizo Juan. Ese es su llamado. Ese es su llamado, a mostrar a Jesús. Señalar este es, y usted debe hacerlo no solo con la palabra, como dije, con su vida. Usted debe hablar de que Jesús es real. Que lo pillen a uno mintiendo, que lo pillen a uno traficando, que lo pillen a uno vendiendo sus principios, sus valores. No. Nosotros tenemos que ser la sal de este mundo, la luz. No estamos llamados a hacer milagros, apuntamos al Mesías. Vamos a acabar. No es Judas Macabeo el que vino a libertar de los sirios
lo que nosotros necesitamos. Ellos estaban buscando a un libertador, así como Judas Macabeo, que les liberara políticamente, pero tenían a otro tipo de libertador en sus ojos y no lo pudieron ver. Uno que los podía librar de sus pecados. Acuérdense lo que dice la palabra que lo leímos hace poco. Si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Si uno cree en Jesús, si uno es una oveja de Él, uno lo oye, uno lo escucha, uno lo sigue, uno cree en Él, uno tiene intimidad con Él. ¿Sí? Él vino a libertarnos a nosotros, a dar libertad, vida nueva a nuestra vida. ¿Saben qué pasó con la historia de Judas Macabeo al final? El hombre que libertó al pueblo de Israel. Pues que se montaron como fuera un clan dentro del pueblo judío, y de este Judas Macabeo, el hijo tras el hijo, llegamos a encontrar a Herodes. De ahí, de los macabeos, viene Herodes, que es el que tiene aprisionado y tiene vendido a su propio pueblo. Él es el rey Herodes. Estos macabeos que libertaron, y no tenía el derecho legítimo por cuanto venía de una clase sacerdotal, de Matatías, su papá era sacerdote. O sea, Herodes viene con sangre, dinastía de sacerdote, pero no de la tribu de Judá, que es la que le corresponde el liderazgo, el ser rey. No es de la casa de David, era un usurpador. Entonces Herodes es un usurpador. Y ven cómo le pagó a su propia nación, ¿no? Ellos estaban del lado de los romanos. Versus su papá Matatías, sus ancestros, que fueron en contra de la opresión, ellos finalmente estaban vendidos al nuevo imperio que gobernaba, que eran los romanos. Empecé con historia y acabé con historia, ¿sí? Entonces la historia de Macabeos termina en que, siendo el libertador del pueblo de Israel, llegan a ser luego serviles en contra de su propio pueblo a favor del emperador romano. Bien, como siempre, cuando amamos más nuestros hijos, cuando amamos más nuestros trabajos, cuando amamos más nuestras esposas que a Dios, cuando amamos más cualquier cosa frente a Dios, eso finalmente se nos devuelve a nosotros, nos perjudica. El Señor es celoso, ¿sí? No podemos amar a nadie más. No es incluir a Dios en nuestra vida como algo más. Vamos a concluir. Hanukkah. Hanukkah es algo que es una celebración entonces que habla de la santificación del pueblo de Israel, del templo de Israel. ¿Y cómo está su vida en este momento? ¿Usted es aquel que va a seguir a otros dioses, o usted es aquel que va a entregarle su vida al Señor Jesús hoy? Yo quisiera que aquellos que me oyen allá entiendan que podemos perseguir muchos valores, podemos estar de acuerdo con la cultura de este mundo, o podemos ponernos de acuerdo del lado del libertador. El libertador de nosotros nos viene a liberar de la esclavitud del pecado. No nos viene a hacer ricos, no nos viene a dar salud eterna, no promete nada semejante, y no nos viene a dar alegría, happiness permanente. No. Él fue enviado, Él dio su vida para libertarnos a nosotros de nuestros pecados. Si usted permanece hoy viviendo en tinieblas y en pecado, quizá usted no ha sido libertado por Jesús de Nazaret. Usted necesita encontrarse con el libertador, Jesús de Nazaret. Yo lo invito a que reflexione, porque eso es lo que hace el llamado del Señor. Uno reflexiona y eso produce fe. ¿Me entiende? Usted dice: vengo embarrándola, vengo pecando. ¿Será que yo no soy un nacido de nuevo? Si yo no tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida.
Yo incluí a Jesús en mi estilo de vida, pero Él no es mi estilo de vida. Él no es el Señor de mi vida. Si usted no tiene intimidad diaria con Él, quizá usted no tiene relación con Él genuina. Usted tiene una religión vacía. Bueno, vamos a acabar. Que el pastor habla bien, que el pastor habla mal, no me interesa. Me interesa que el mensaje de hoy sea claro. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo ya está muerto y está condenado. El que tiene al Hijo es una oveja. Pertenece a un redil del cual es Él el pastor. Y si es oveja, escucha su voz, lo sigue. ¿Usted está escuchando la voz de Dios? ¿Usted lee su palabra? ¿Usted busca tener intimidad con Él? ¿Usted obedece su palabra? ¿Lo que Él le dice es importante para usted? ¿O usted hace conforme la cultura de este mundo hoy le guía? Conforme un podcast, conforme la tendencia actual es. Llegamos a ser personas raras hoy, una cultura, una sociedad rara, que no teme a Dios en absoluto. Hablaba con esta señora americana que cuando sus hijos le quieren hablar algo importante, le escriben texto. Pero están en el cuarto. Dice, ¿por qué no me hablas? Porque no sé hablar de estas cosas sino por texto. A eso hemos llegado. Ya no hay comunicación. No hay comunicación dentro de los hogares. Yo les pido a ustedes, padres de familia, que aparten sus horas de comida cuando se puedan sentar a comer y pongan los teléfonos separados y se enfoquen en sus hijos y ellos se enfoquen en ustedes. Va a ver lo difícil que es comunicarse, ¿no? Pero hay que hacerlo, porque si usted no lo hace, lo están haciendo otros. Vamos a orar, vamos a acabar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos revelas esos secretos escondidos que están ahí dentro y que son vida para nosotros, o quizá condenación para otros al taparse los oídos y no querer oír. Pero tú hoy estás hablando claramente y nos has dicho hoy que tú eres el Hijo de Dios. Hoy venimos delante de ti reconociendo que somos pecadores, necesitados de ti. Señor, si alguien aquí no ha nacido de nuevo y tú hoy lo estás llamando, abre sus oídos hoy, Padre Santo, para que oiga, para que vea, para que nazca, Señor, para que entienda que tú eres el Padre bueno, que vino, que envió a su Hijo Jesús, el cual vino a través de María la Virgen para traer libertad a toda opresión. Señor, revélate a la vida de cada uno, que podamos vivir por ti y para ti. Reconocemos que somos pecadores, que separados de ti nada podemos hacer. Y si hoy mi vida está enferma, está pobre, vacía, y está andando por valle de sombra de muerte, en mis pensamientos, en mi salud, por las vicisitudes de la vida, cualquiera sean las circunstancias, si mi vida hoy está triste y apagada, cualquiera sea la dolencia, Señor, vivifica hoy aquella alma perdida, trae salvación y vida eterna. Perdónanos, Padre, te rogamos. Hablamos en primera persona, reconociendo que por nosotros mismos no tenemos valor alguno delante de un Dios santo, 3 veces santo. Perdónanos, haznos nueva criatura, cambia nuestro corazón de piedra, danos un corazón de carne, abre nuestros ojos para ver tu luz, abre nuestros oídos para oír tu voz. Queremos ser ovejas de tu prado, queremos que tú nos des manantial de agua viva, queremos comer pastos verdes, queremos oír tu voz diariamente, queremos, pero Señor, así como queremos, danos
el poder lograrlo, el hacerlo. Viene de ti la salvación. Venimos de ti y hacia ti queremos volver. Hoy nos rendimos delante de ti. Perdónanos por querer hacer nuestra voluntad, pero ya no más queremos hacer la tuya. Hoy decidimos confiar en ti como nuestro Salvador. Oramos creyendo que nos escuchas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted ora con nosotros, déjenos saber por favor, por texto. Creo que tiene el teléfono de Adriana y el mío, o por el mismo YouTube. Les deseo una buena semana a los que están aquí en los Estados Unidos, que puedan disfrutar su tiempo en familia con el Thanksgiving. Y a ustedes allá en su casa, los que están en otras partes, en otras latitudes, Dios los bendiga. Síganos escuchando, estamos estudiando el libro de Juan y la semana entrante nos vemos en el capítulo 11. Les deseo una buena semana. Vamos a orar por las ofrendas, por las personas que siembran este ministerio y por su vida económica y empresarial, aquellos que tienen negocios. Padre, te damos gracias por lo que nos das, por todas las bendiciones económicas, la provisión que viene solo de ti viene la fuerza, de ti viene la inteligencia y las oportunidades. Reconocemos que tú estás en todo esto también. Hoy, Señor, queremos honrarte con nuestros bienes, porque tú, Señor, has sido generoso con nosotros. Y si hoy estamos mal, quebrados económicamente, perdónanos por nuestra negligencia al planear o por nuestra negligencia en los deberes. Ayúdanos a administrar mejor lo que nos das. No apartes tu mano de nosotros. Envía bendición a nuestros hogares. Te rogamos, Señor. Envía tu bendición. Confiamos en ti. Ponemos también nuestras necesidades de salud, Padre, en tu presencia. Con el cambio de clima aquí en los Estados Unidos y también en el trópico, Padre, que empieza a ponerse fresco o a llover más. Ayúdanos, Padre, para no enfermarnos a todos nosotros. Fortalece nuestro sistema inmune. Bendice a los enfermos, a todos los que están enfermos ahorita y con dolor. Padre Santo, trae refrigerio para cada uno. Sánalos, te rogamos. Tú nos llamas a que oremos por los enfermos y hoy hacemos eso. Oramos por todos aquellos que están en aflicción. Te pongo a mi tía Lucía, que está enferma en cama en este momento allá en Colombia. Padre, ten misericordia de ella y levántala, sánala. Confiamos en ti. Así también para todos los enfermos que tienen una enfermedad pasajera o una enfermedad mortal. Dales fe, Padre, que tú te ocupas de nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a veces tenemos poquita fe. Ayúdanos, ayuda nuestra incredulidad. Ten misericordia de nosotros. Padre, ponemos esta semana en tus manos y creemos que tú peleas por nosotros como poderoso gigante. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, no más. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días por aquí y buena semana otra vez a todos.